Hola chicos, les traje la resolución de algunos ejercicios para poder preparar la prueba. Y son una inecuación con valor absoluto y una demostración. Para la inecuación con valor absoluto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a proceder de esta manera. Vamos a analizar primero qué pasa con un valor absoluto en cada caso. Es decir, cuando x más 5, cuando es positivo el x más 5, cuando nosotros tenemos lo siguiente: x más 5 mayor o igual a 0, es decir, esto lo pasamos hacia allá o lo restamos a ambos lados y nos va a quedar que el x, cuando el x es mayor a menos 5, es decir, este va a ser positivo cuando sea mayor a menos 5. Esto lo borramos. Y va a ser menos x más 5, la parte negativa, cuando el x sea menor a menos 5. Lo mismo con el otro caso. Tenemos el x menos 2 y lo separamos en ambos casos. Va a ser positivo cuando, el mismo procedimiento, tenemos el x menos 2 cuando este es positivo, cuando el x es mayor o igual a 2. Entonces va a ser x menos 2 cuando el x es mayor o igual a 2. La parte negativa sería menos x menos 2, y esto es lo mismo que 2 menos x. Entonces aquí le ponemos 2 menos x cuando el x es menor a 2. Lo segundo, puntos críticos. Los puntos críticos se van a desprender de los valores absolutos cuando se hacen 0. Es decir, cuando el x, aquí, cuando el x es igual a menos 5 y cuando el x es igual a 2. Y a partir de eso nosotros vamos a generar una recta. En esta recta ubicamos el punto menos 5 y el punto 2. Y a partir de eso nosotros hacemos nuestro análisis. Hacia abajo, hacia el infinito negativo, entre medio y hacia el infinito positivo. Entonces a partir de eso hacemos nuestro análisis. Infinito negativo, infinito positivo. Y vamos a analizar por casos. Es decir, ¿qué pasa en este punto? Punto 1. En el caso 1, nosotros vamos a tener lo siguiente. El x es menor a menos 5 y además el x es menor a 2. Entonces nosotros vamos a tomar la inecuación 3, pero en esta ocasión vamos a reemplazar por esos valores que tomamos, s y s. 3, x más 5 arriba, lo reemplazamos por eso, menos x más 5, menos 10, menor a 2, y en este caso igual reemplazamos 2 menos x. Resolvemos. Menos 3x, menos 15, menos 10, menor a 4, menos 2x. Luego, menos 3x, 2. Si lo tenemos para acá va a quedar un x solito. Esto nos queda menos 25, menos 21, menor a eso. Entonces finalmente aquí va a ser mayor, aquí solo lo estoy invirtiendo, mayor a 21. Ahora esto nosotros tenemos que intersectarlo con el caso que estamos analizando, caso 1. Entonces nosotros decimos lo siguiente. Bueno, caso 1. La solución 1 va a estar dada por la intersección entre este intervalo, que es desde menos 21 al infinito positivo. Esto no lo incluye.
intersección con el intervalo que estamos analizando, desde el menos infinito hasta el menos 5. Y eso es lo otro. Eso me olvidé explicar. Cuando nosotros estamos analizando aquí, vamos a decir que el x va a ser menor o igual a 5, a menos 5. Aquí el x que vamos a analizar va a ser menor a menos 5, pero en este caso no lo incluimos. En este caso lo podemos incluir y en este va a ser mayor a 2. Entonces esos intervalos son los que analizamos. Este es menor a 5 y finalmente la solución de 1, que es donde se intersectan, es desde el menos 21 hasta el menos 5, no incluidos. Esa es la solución del caso 1. Caso 2. Se sigue el mismo patrón. En el caso 2 tenemos lo siguiente. En el caso 2, como está entre el menos 5 y el 2, el x va a ser mayor a 5, es decir, aquí, y el x va a ser aún menor a 2, ahí. Por lo tanto, eso es lo que vamos a reemplazar en la ecuación. 3 del caso 2. 3 x más 5 menos 10 menor a 2, 2 menos x. Aquí es 15 menos 10 menor a 4 menos 2x. Ok. Aquí es 5x. 5 allá es la inecuación. Y el 5 pasa restando, sería menos 1. Finalmente sería x menor, este lo pasamos dividiendo, menos 5. Finalmente, para la solución 2, hacemos el mismo procedimiento. Intersectamos a lo que está entre este intervalo, el que estamos analizando, que es el menos 5 y el 2 incluido. Lo intersectamos con el intervalo desde el menos infinito hasta el menos 15. Este no incluido. Finalmente la solución 2 va a estar dada por la inecuación desde el menos 5 hasta el menos 1/5, porque en ese punto se intersectan. El 1/5 no está incluido. Último caso, el caso 3. En este caso es todo positivo, es decir, nos posicionamos aquí arribita y aquí arribita. Entonces sería la inecuación así, tal cual está. Reemplazamos 3x más 5 menos 10 menor a 2 por x menos 2. Multiplicamos 3x más 15 menos 10 menor a 2x menos 4. Dejamos los x en el lado conveniente, que sería aquí. Se va a ir a 1, las 2x va a ser menor a menos 4 más menos 5 sería menos 9. Finalmente esa va a ser la ecuación. En la solución 3 intersectamos el intervalo que analizamos, que sería el x mayor a 2, es decir, desde el 2 hasta el infinito positivo, con el intervalo dado desde el menos infinito hasta el menos 9, tampoco incluido. Finalmente la solución 3 va a ser vacío porque esos intervalos no se intersectan nunca. Es decir, teniendo la recta, el menos 9 se verá hacia el infinito negativo y el 2
se va a ir hacia el infinito positivo. Y aquí nunca se van a juntar. Entonces esto es vacío. La solución final va a ser la unión. Esto es distinto. No es la intersección porque ahí no eliminamos nada. La unión, vamos a tomar todos los resultados que obtuvimos y los vamos a unir con la solución 3. Las cuales son: la solución 1 nos dio desde el menos 21 hasta el menos 5, no incluido, unido con del menos 5 al menos 15, menos un quinto, unido con el vacío. Pero como el vacío no es un elemento propiamente tal, sería como su neutro aditivo, no lo agregamos. Y en este caso, como tenemos que la inecuación no incluye al menos 5, no lo podemos agregar, no podemos unir eso, porque ahí estaríamos incluyendo el menos 5 y en el menos 5 se nos hace 0. Y la inecuación nos está pidiendo los valores que están entre los que sean menores estrictos, es decir, que no lo incluyan. Por eso la inecuación finalmente va a quedar, la solución final va a ser desde el menos 21 unido con el menos 5 hasta el menos un quinto. Eso va a ser. Y finalmente hacemos esta pequeña demostración que nos dice lo siguiente: el 1 por el 2 más el 2 por el 3 más el 3 por el 4 sería lo mismo que decir el n por su sucesor, y va a, como por decirlo de alguna manera, intersectar con estos resultados. Es decir, si nosotros reemplazamos algún valor x en esto, deberían darnos esto que nosotros nos está exigiendo. Y esto lo van a ver más adelante con las sumatorias. Eso principalmente. De hecho, nosotros podemos entender esto como una sumatoria propiamente tal. Pero no nos calentemos la cabeza tanto en eso. Lo voy a usar solamente porque de esa manera resolví el ejercicio y es como la forma en la que me acostumbré. Pero si es que no entienden esta notación, es lo siguiente. La sumatoria va a ir desde el índice 1 hasta el n, y los términos que va a usar van a ser esos. Esos términos son iguales ¿a qué? Son iguales a n más 1, es decir, lo que queremos demostrar, n más 2 sobre 3. ¿Cómo procedemos acá nosotros? Primero evaluamos un caso. Decimos, ¿qué pasa cuando nosotros evaluamos en 1? Cuando el i es igual a 1 y el índice superior es igual a 1. Vamos a tener lo siguiente. Vamos a reemplazar solamente el 1 ahí y nos va a dar 1 por 1 más 1. Esto es igual a 2. Y también reemplazamos aquí el 1. Es decir, esto es igual a 1, 1 más 1, 1 más 2, todo esto sobre 3. Esto nos da 2 y esto nos da 3. 2 por 3 son 6, nos da 6 tercios y 6 sobre 3 es igual a 2. Por lo tanto, nosotros decimos que para este caso, para 1, se cumple. Ahora nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a suponer un n, es decir, suponemos un p de n, y esto es
una notación que no necesitan saber ahora, pero es solamente para hacerlo formal. PDN. ¿Por qué queremos suponer un PDN? Porque nosotros queremos comprobar. Primero lo suponemos como que esto es verdadero. ¿Y por qué hacemos eso? Porque nosotros queremos comprobar que esto implica a PDN más 1. Lo que queremos demostrar nosotros. Es decir, ¿cuál es el significado de esto? Nosotros suponemos esto y queremos llegar a esto. Como esto es verdad, significa que esto igual es verdad. Por tanto, nosotros estamos demostrando o queriendo probar de alguna manera que como se cumple para este caso, va a ser verdadero para todos los casos que se le presenten. Entonces, de esta manera nosotros procedemos. Primero, la tesis de inducción, que sería la siguiente. La sumatoria de n, en este caso es n más 1, el índice superior inferior no cambia, esto tampoco, pero esto va a cambiar. A esto que está aquí, nosotros le vamos a sumar 1 a todos los n's que tenga, es decir, al n le vamos a sumar 1 entre paréntesis, al n siguiente que era n más 1 le vamos a sumar 1 y nos va a quedar n más 2, y al n subsiguiente que era n más 2 le sumamos 1 y nos queda n más 3. Todo esto sobre 3. Bien, esto sería nuestra tesis de inducción, es decir, a lo que queremos llegar. Nuestra hipótesis. La hipótesis es lo que nosotros debemos hacer aparecer. Es decir, vamos a proceder así. Vamos a tomar este lado, lo vamos a trabajar y vamos a intentar llegar a esto que está acá. Nosotros tenemos la sumatoria, que es n más 1 igual a 1 y más 1. Y esto va a ser igual a ¿qué? A una sumatoria con el índice n, lo vamos a separar con el mismo índice. Pero en este caso, como tenía el n más 1, este más 1 se va a entender como esta notación también, no se preocupen, es un a sub k, sería su sucesor. A sub k más 1. Pero el a sub k sería este que está aquí. A sub k. Es decir, el término que se desprende de esto. Bien. Como esto sería nuestra hipótesis de inducción, es decir, lo que nosotros obtuvimos aquí. Es decir, como dónde es donde colinda la sumatoria, en este punto. Entonces nosotros reemplazamos, porque toda esa sumatoria es igual a esa. Reemplazamos esa. N más 1 y n más 2. Todo esto sobre 3. Y el a sub k, como tenemos que el a sub k de arribita es n más 1, o sea, n por n más 1, el a sub k más 1 sería simplemente decir n más 1, y el n que está más adentrito sería n más 1 más 1. Que esto sería lo mismo que decir n más 1, n más 2. Porque ahí se va el paréntesis, uno suma y se suman esos que están adentro. Entonces es lo siguiente. N más 1, paréntesis, n más 2. Igualamos denominadores para poder sumar. Es decir, multiplicamos el 3, numerador y denominador, para que nos quede lo siguiente. N más 1, n más 2, más n más 1, n más 2 por 3. Todo esto sobre 3.
Y en esta parte o pueden bien desarrollar, pero no los recomiendo mucho porque se les van a hacer polinomios de grado 3 y eso ustedes todavía no lo creo que lo hayan visto. En este punto yo les recomiendo que observen. Aquí tenemos un término multiplicándose por esto que vamos a llamar x y otro término multiplicándose por esto que vamos a llamar x. Si nosotros sacamos ese factor, esa x como factor común, que como ven es lo mismo, si la sacamos como factor común, ¿qué nos va a quedar? Si nosotros sacamos esta x, que sería n más 1, n más 2, ese sería nuestro x. Sacamos eso y nos queda n, el signo, más, y el 3. Entonces finalmente, con ese movimiento bueno, diría yo, como que simplifica la vida, porque de esa manera nosotros llegamos a lo que estábamos buscando llegar allá arribita, que sería nuestra tesis de inducción. Tesis de inducción. Esta sería la hipótesis de inducción. Por lo tanto, y de esta manera, la hipótesis queda demostrada. Espero que les sirva el video, chicos, y que les vaya bien mañana. Chaito.